Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así dice la gloriosa palabra del Señor. Entonces vamos a ver lo que es la fe y las obras, o la fe y la obra. Nosotros, digamos, para que se pueda entender, que es lo que vamos a ver, estuvimos hablando de la fe y las obras, hay una justificación, o sea, una persona justificada es una persona declarada justa, o sea, una persona que ha pagado una deuda. Una persona justificada es una persona que no tiene deuda. Entonces, hay una justificación delante de Dios y hay una justificación delante de los hombres. Entonces, por eso la salvación es por fe, no por cumplir las obras de la ley, sino que es por fe en Jesucristo. O sea, acá tenemos el ejemplo de los dos círculos, donde en cada círculo hay obras. En el primer círculo podemos ver que para llegar a Dios nosotros necesitamos ser justificados. O sea que para que usted pueda tener una buena relación con Dios y tener un encuentro con Dios y puede ser salvo, necesita obras. ¿Qué pasa? Que, como dice en Gálatas 3:10, que el que quiera ponerse bajo o querer depender de las obras de la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir esas obras sino solamente Cristo. El único que cumplió toda la ley fue Cristo, porque para eso vino Cristo, para cumplir toda la ley por nosotros, porque nosotros no podíamos cumplir toda la ley debido a nuestra carne. Entonces Cristo vino y cumplió toda la ley. Al cumplir toda la ley y nosotros creer en Él, nosotros podemos ser salvos. O sea que ese círculo no lo llenamos nosotros de obras para tener salvación, sino que ese círculo lo ha llenado Cristo por nosotros. O sea, Cristo ha pagado la deuda por nosotros. Entonces, mi fe es una fe viva para salvación. O sea, mi fe tiene vida delante de Dios porque Cristo ya ha obrado por mí. Por eso la salvación es solamente por medio de la fe en la obra de Cristo, que Cristo ha pagado la deuda por mí. Entonces esa es la justificación delante de Dios. Entonces una persona se puede acercar y le dice, usted no tiene obras y tu fe está muerta. Cuando dicen así es porque la fe está muerta delante del prójimo. Hay una fe que está viva delante de Dios y esa fe es gracias a la obra de Cristo. O sea que lo que tenemos que entender es que hay una justificación delante de Dios, que esa justificación la pagó Cristo. O sea, esas obras que yo tenía que hacer delante de Dios para ser salvo, las hizo Cristo por mí. Entonces esa fe delante de Dios es una fe viva, pero no es por mis obras, sino que es por la obra de Cristo. O sea, una persona, un cristiano que no tiene obras, tiene una fe muerta delante de los hombres, pero tiene una fe viva delante de Dios. Por eso es salvo. Por eso la salvación no es por obras delante del prójimo, sino que es salvo por creer en la obra de Cristo, que Cristo pagó la deuda por nosotros. Así se puede entender. O sea, hagamos de cuenta que ese círculo es un puente. O sea, que yo para tener un encuentro con Dios y ser salvo y ser uno con Dios, necesito un puente, y ese puente son obras. El punto es que cuando yo creí, ese puente se hace efectivo, se puede decir, se materializa en el mundo espiritual debido a la obra de Cristo. O sea, ese círculo estaría vacío si yo no creo en Cristo. Si yo no creo en Cristo, ese círculo que dice la obra de Cristo estaría vacío y yo no podría tener salvación, no puedo tener salvación. Pero cuando yo creo en Cristo, ese círculo se llena de obras
y se llena de la obra de Cristo, entonces yo puedo tener salvación delante de Dios. Entonces mi fe delante de Dios es una fe viva, por más que no tenga obras. ¿Por qué? Porque la obra ya la hizo Cristo. Como leímos aquí en Efesios, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese medio es ese círculo donde dice la obra de Cristo. Cuando una persona no cree, ese círculo está vacío. Entonces no puede tener salvación porque no puede llegar a Dios, no puede ser uno con Dios. Pero cuando cree, ese círculo se llena de la obra de Cristo. Entonces Dios tiene satisfacción porque es justificado. Es como que usted tiene una deuda, viene alguien y le deposita en su cuenta la plata que usted necesita para pagar esa deuda. Cuando nosotros creímos, nuestra cuenta bancaria, nuestro círculo se llenó con la obra de Cristo. Entonces yo me puedo presentar delante de Dios porque la deuda ya fue pagada por Cristo, por mí. Entonces mi fe delante de Dios es una fe viva. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, todos los que han creído, los que creen y los que creerán, tienen una fe viva delante de Dios. ¿Por qué? Porque la fe, más adelante dicen 24 y 26, que la fe sin obras es muerta y está en toda su razón. Pero no se refiere a una fe, toda fe demanda, toda justificación demanda obras. O sea, toda deuda demanda que se le pague. ¿Y yo cómo hago para pagar mi deuda con Dios? Porque mis obras no me alcanzan. Yo haga lo que haga, pueda hacer toda mi vida, desde que nazco hasta que muero, hacer obras nunca me van a alcanzar para satisfacer la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda un cordero o una ofrenda perfecta. Y dice la palabra que todos los hombres son pecadores. No hay justo ni aun uno. Entonces, todos han pecado y están destituidos de la gloria del Señor. Están todos destituidos. Nadie merece la gloria del Señor. Entonces, yo necesito confiar en alguien que ha cumplido toda la ley. Y ese alguien es Cristo. La obra de Cristo es la única que puede llenar ese círculo en el cual yo pueda ser justificado delante de Dios. Por eso, mi fe es una fe viva delante de Dios. Esto es lo que tenemos que entender, que mi fe está viva. Usted no hace obra, tiene una fe muerta delante de los hombres, pero tiene una fe viva delante de Dios. Usted es salvo, por más que no tenga obras. Esa justificación es como que usted es hija, somos hijos de nuestros padres, y nosotros no necesitamos documentos para presentarnos delante de nuestros padres porque nuestros padres nos conocen. Pero el mundo no nos conoce y necesitamos documentos para presentarnos delante de los demás, que no sean nuestros padres, por ejemplo, o nuestra familia, que nos conocen. Nosotros, al que nos conoce, no necesitamos documentos, pero al que no nos conoce sí necesitamos presentar los documentos. Nosotros, para presentarnos delante de Dios, no necesitamos ninguna obra, porque Dios ya nos conoce. ¿Por qué nos conoce? Por medio de la fe. Porque cuando nosotros hemos creído, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces somos conocidos por Dios. Porque dice en 2:19 de Timoteo, este es el sello de la salvación, que el Señor conoce a los suyos. Y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, yo para llegar a Dios necesito obras. Como mis obras no alcanzan, tuve que creer en la obra de Cristo. Al creer en la obra de Cristo, ese círculo se llenó. O sea, mi cuenta bancaria estaba vacía y tenía que pagar una gran deuda, pero un día viene alguien y me deposita todo el dinero que yo necesito para pagar esa deuda. Todo ese depósito es la vida de Cristo, su sacrificio, su obra, su sangre. Su sangre vale por toda la satisfacción que Dios exige para yo ser justificado delante de Él. El punto es que yo debía y Cristo la pagó por mí, eso es todo. Ese círculo estaba vacío, vino un día Cristo y depositó todo lo que yo necesitaba para ser salvo. Yo al creer en Él soy salvo, es el puente que me hace uno con Dios. Entonces, lo que hay que tener en claro, porque esto es lo que produce confusión, ¿no es cierto? Si usted puede tener una discusión con un católico preparado, con un católico que conoce, digamos, su doctrina, aunque está totalmente errada, por supuesto, y es falsa,
pero le puede enredar y le puede confundir. Entonces nosotros necesitamos saber claramente qué es lo que sucede con respecto a la justificación, si soy salvo o no soy salvo, si me salvan las obras o no me salvan las obras. A mí me salva la obra de Cristo, no mis obras. Pero ahora vamos a ver la segunda parte, digamos. Yo tengo una fe viva, todos los cristianos tienen una fe viva delante de Dios. Pero también pueden tener, vamos a la segunda parte, pueden tener una fe viva delante de Dios. De hecho, la tienen en la fe viva porque esa vida se la da la obra de Cristo. Para que una fe tenga vida, tiene que tener obras. Delante de Dios, yo no me puedo justificar por mí mismo. Entonces necesito la obra de Cristo para ser salvo. Entonces yo al creer, mi fe es viva delante de Dios. Dios está satisfecho. O sea, pude pagar la deuda, pero no por mis obras, sino que Cristo la pagó por mí. Entonces yo puedo tener una relación perfecta con el Padre, porque Cristo ya pagó la deuda. Al pagar la deuda no tengo ningún problema con Dios. Yo tengo una fe viva delante de Dios. ¿Por qué? Porque he creído. Ahora está la segunda parte, la cual habla Santiago. Y vamos a Santiago 2.14, que es el punto de inflexión, digamos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe no... ¿Salvarle de qué? De la condenación de los hombres. O sea que está hablando de una fe práctica. Por eso dice, ¿de qué aprovecharás? Cuando habla de aprovechar, habla de provecho, o sea, de provecho al prójimo, como hablamos en otros audios, si no tiene obras. Dice, vamos a ir más acá, dice el 24, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y solamente por la fe. Es precisamente eso. Nosotros somos justificados por las obras. Delante de Dios, por la obra de Cristo. Y delante de los hombres, por nuestras propias obras. Porque esas sí las podemos cumplir. ¿Por qué? Porque el hombre no es Dios. Si una persona exige una justificación de mi fe, yo voy, como dice la misma palabra allí también en Santiago, que habla de las obras de misericordia, porque dice, porque en el versículo 13 del capítulo 2 de Santiago dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué quiere decir? Que el hombre exige obras. Entonces, cuando yo hago obras de misericordia, el hombre me puede ver, pero no puede ver más allá de lo que ven sus propios ojos. O sea que yo le doy de comer a un hambriento, visto al desnudo, le doy agua al sediento, visito al que está en la cárcel, visito al enfermo, etcétera. Todas las obras que puede hacer, como puede hacer un católico o una persona que hace obras de bien, de beneficencia pública. Esa me justifica delante de los hombres. Y los hombres dicen, qué buen hombre, qué buena obra hizo. Entonces, nadie lo juzga. A una persona que hace obras de misericordia, nadie lo juzga, porque dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué quiere decir? Que una persona que le da de comer a una persona que tiene hambre, ¿quién lo va a juzgar? No lo juzga ni el hombre ni lo juzga Dios, por supuesto. Pero en este caso estamos hablando de la mirada de los hombres. El hombre no lo juzga, aquel que hace obras. Entonces, el hombre es justificado por las obras. O sea que el que obra no es condenado. ¿Por quién? Por los hombres en este caso. Ya dimos vuelta a la página, que ahora estamos hablando del hombre con el hombre. El hombre no juzga al hombre que obra. Al hombre que hace obras de bien no lo juzga, nadie lo juzga. Nadie juzgaría a alguien que visita a un enfermo. Nadie juzgaría a alguien que visita al desnudo, que le da agua al sediento, que visita al que está en la cárcel. ¿Quién lo va a juzgar? Nadie. Entonces es justificado. Pero una persona que no obra es condenada, se puede decir, delante de los hombres. Pero al final no obras, no haces nada. Entonces el hombre lo condena al que no obra. Por eso son dos, digamos, se puede decir, dos justificaciones. El hombre es justificado por las obras. Si usted obra,
será justificado, o sea, no habrá juicio sobre su vida, pero si usted no obra, habrá juicio, en este caso de parte del hombre. Eso es todo, pero no lo va a condenar. El hombre lo puede condenar. Y el hombre puede decir un cristiano que aquel cristiano es mal cristiano porque no hace nada. Un hombre cualquiera puede decir de un cristiano. Esa persona es condenada por los hombres. Ese cristiano es condenado por los hombres, pero no es condenado por Dios. Bueno, lo que hace Santiago es una exhortación a tener obras para que sean de provecho para el prójimo. Porque dice en el versículo 26 también, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, lo que le da vida a la justificación son las obras. Por un lado, Dios delante de Dios, la obra es la obra de Cristo, porque a nosotros no nos alcanza. Y delante de los hombres son nuestras propias obras. Nuestras propias obras sí nos alcanzan para justificarnos delante de los hombres. ¿Por qué? Porque son hombres. Pero delante de Dios, nuestras obras no nos pueden justificar, porque no nos alcanza. Necesitamos la obra de Cristo. Eso es todo. Eso es todo lo que hay en este asunto. Que son dos justificaciones, una delante de Dios, que solamente Cristo la puede pagar, y una delante de los hombres, que yo sí la puedo pagar. Si yo no creo en Cristo, mi obra no está pagada y no tengo justificación delante de Dios. Puedo tener buenas obras delante de los hombres y sin embargo no ser justificado delante de Dios. O sea que las obras no me sirven, como hablábamos del ejemplo de los católicos. Un católico puede hacer 10 veces más obras que un cristiano y sin embargo no ser salvo. El católico puede ser justificado delante de los hombres, pero no es justificado delante de Dios porque no cree en la obra de Cristo. Si ellos creyeran en la obra de Cristo, no harían obras para ser salvos. Eso es la contradicción, porque el católico que dice, yo tengo fe más obras. El punto es que si usted tiene fe, no necesita obras para ser salvo. Esa es la contradicción del catolicismo. Por eso están mal enseñados, por supuesto. Usted cuando cree en Cristo, ya su obra fue pagada, ya no necesita nada para ser salvo. Ahora, las obras que hace son para ser justificado delante, no para hacer, sino que para provecho del prójimo. Que el prójimo le va a aplaudir, por supuesto. Le va a aplaudir. Se recibirá la alabanza de los hombres. Toda obra recibe su alabanza. Si usted obra y hace obras como los católicos, va a ser aplaudido por el mundo, por la gente. Porque esa es la justificación. Si usted obra, será recompensado con reconocimiento. El católico hace obra, pero no cree en Cristo. Al no creer en Cristo no tiene salvación. O sea, no le sirven sus obras. Ese es el problema que tiene el católico, que él cree que esas obras le sirven para ser salvo. El punto es que no le alcanza. Puede hacer todas las obras y puede ser, como dijimos, un católico 100 veces mejor que un cristiano, y sin embargo esas obras no le alcanzan para ser salvo. ¿Por qué? Porque la única obra que satisface a Dios es la obra de Cristo. Entonces esa obra es la única que le satisface. Si usted cree en Cristo, Dios le va a aplaudir, digamos, se puede decir, recibirá alabanza de Dios. Y si no tiene obras delante de los hombres, puede tener alabanza de Dios, pero un desprecio, si se puede decir, una falta de justificación o un juicio delante de los hombres. Por eso es lo que decía Santiago, que la fe sea provechosa, o sea, usa tu fe para el provecho del prójimo, ya que Dios ha cambiado tu corazón, te ha regenerado, te ha hecho nueva criatura, que todo eso sea para provecho para el prójimo. ¿Por qué? Porque vas a ser condenado por los hombres. Puede haber un cristiano que ha creído que es salvo, que tiene vida eterna y sin embargo no hace buenas obras. ¿Qué le va a decir la gente? Que es un mal cristiano, pero no deja de ser cristiano. Ese es el punto. Entonces, hay una obra que me justifica delante de Dios y esa fe es viva delante de Dios. Pero si yo no tengo obras, mi fe es muerta delante de los hombres. Se puede entender. Cualquier cosa se pregunta, porque en realidad es simple, pero produce confusión debido a la tradición, que no se entiende bien el tema de la justificación delante de Dios y delante de los hombres. Se puede hablar mucho más, pero bueno, lo vamos a dejar por acá.